Un segundito y ya arrancamos. Estamos. Bueno, mi nombre es Damián Benito, soy becario doctoral de CONICET y hoy les voy a mostrar el tema Fundamentos y aplicaciones de microondas para el procesamiento de materiales, como bien dijo Agus. Eh, ahí estamos. Bueno, mi tema de tesis doctoral en sí es materiales compuestos nanomesoporosos del sistema sílice-carbono obtenidos por técnicas de Solgel con materias primas industriales. Mi director es el doctor Alberto Cian y mi codirectora es la doctora Bárbara Lombardi. Para empezar con el tema, vamos a hacer como una introducción de lo que vamos a ver hoy. Vamos a tener una pequeña introducción donde vamos a ver qué son las microondas y cómo producir las mismas. Luego, una vez que las tenemos producidas, cómo van a interaccionar con la materia. Y por último, va a haber los ejemplos de las modificaciones a un microondas doméstico que hemos realizado. Y un video muy interesante en el cual se ve una de los procesos de calentamiento que pudimos realizar con Mati, que sé que a muchos les va a gustar. Así que dejé lo más lindo para el último, tengan un poquito de paciencia, que vale la pena. Bueno, ¿qué es una microondas? Una microonda es una forma de energía electromagnética que se ubica en el extremo inferior del espectro electromagnético. Y consiste en un campo eléctrico y un campo magnético que varían en el tiempo y tienen un sentido de propagación. Eh, las, las microondas tienen una longitud de onda del orden de los centímetros, fíjense que pueden ir del milímetro al metro, y trabajan en frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz. Lo importante es que es una fuente de energía no ionizante, o sea, no rompe enlaces, sino que al interactuar con la materia lo que genera son efectos puramente cinéticos. Muchos de los equipamientos que usamos hoy en día se lo debemos a la radiofrecuencia. Entre ellos tenemos la televisión, los celulares, el horno microondas, que es lo que vamos a ver hoy, y varios otros más. Todo esto se lo debemos al señor Maxwell, que es el señor de la imagen, y a sus ecuaciones, que gracias a ellas se permitió entender el comportamiento del campo electromagnético en una región del espacio y también dentro de la materia. Entonces, si nosotros quisiéramos imaginar cómo es una microonda, acá tenemos en esta animación de acá abajo, eh, una simplificación de la misma, donde tenemos los campos eléctricos y magnéticos variando en el tiempo, y a su vez una dirección de propagación. Ahora, teniendo idea ya más o menos lo que es una onda electromagnética, ¿cómo obtenemos una onda? Para eso necesitamos tres componentes: una fuente, una línea de transmisión y un aplicador. La fuente es donde se producen las ondas electromagnéticas. La línea de transmisión nos lleva esta onda electromagnética recién producida a la zona de aplicación. Y el aplicador es la cavidad en donde vamos a tener nuestro material y va a interactuar esta onda electromagnética con nuestra materia. Dentro de las fuentes tenemos dos tipos: los magnetrones, que son el de uso más común, el que traen, por ejemplo, los microondas domésticos, y otro tipo es el tubo de ondas, que estos son los que traen los equipos para laboratorio un poco más específicos. La diferencia entre ellos dos es que el magnetrón trabaja a una frecuencia fija, mientras que los tubos de onda nos permiten tener frecuencia variable. En cuanto a lo que son las líneas de transmisión, tenemos dos tipos también: si vamos a trabajar a bajas frecuencias o altas frecuencias. Si trabajamos a bajas frecuencias, se utilizan cables coaxiales, mientras que si trabajamos a frecuencias altas, lo que se usan son guías de ondas, y a su vez estas tienen dos modos de trabajo: una que se llama eléctrico transversal y otra que se llama magnético transversal. Eléctrico transversal quiere decir que en el sentido de propagación el campo eléctrico va a ser cero. Magnético transversal, la intensidad del campo magnético va a ser cero. Y por último, tenemos el aplicador. En esto también hay dos formas de aplicadores: uno que se llama o denomina monomodo y otro que se denomina multimodo. Elegir uno u otro va a depender del material que se quiera procesar en el interior. Para el sistema modo-modo, lo que se hace generalmente es resolver las ecuaciones de Maxwell, las que puse hace un segundo, y de esa forma se diseña la geometría de la cavidad. ¿Para qué es esto? Porque de esa forma nosotros podemos controlar en qué zona vamos a tener alto o bajo campo electromagnético. Mientras que en las cavidades multimodo, que son las que traen los microondas domésticos,
se diseñan por prueba y error. Las cavidades monomodo son las que utilizan los microondas de laboratorio. Ahora, esta fue una pequeña introducción de lo que es la microondas, cómo producirlos y bueno, cómo podemos hacer que llegue a nuestra materia dentro de la cavidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo interacciona con la materia. Como recién les dije, es una energía no ionizante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos interaccionar energía UV con una molécula, podemos hacer que un enlace se rompa y producir iones. Si hacemos interaccionar energía infrarroja, podemos obtener vibraciones internas de la molécula. Pero la microonda lo que hace es eh, modificar la energía cinética de la molécula. ¿Y esto cómo? Bueno, este gráfico que se encuentra acá es parecido al primero, en donde tenemos el movimiento del campo eléctrico y magnético al mismo tiempo. Y acá puede observar cómo con moléculas polares interaccionan. Las moléculas polares van a tratar de acomodarse o orientarse al campo eléctrico de esa microonda. Esto genera que se muevan, fíjense que las frecuencias son altas, entonces este movimiento va a ser altísimo por segundo. Eso genera que haya fricción, que haya mayor cantidad de choques y que toda esa fricción y choques termine convirtiéndose en energía calórica. Pero bueno, ¿cómo sabemos si nuestro material va a interaccionar o no con la microonda? Bueno, para ellos, dos de las ecuaciones más importantes son estas que están acá. En ambas podemos ver que están estos epsilon, son las constantes dieléctricas. La constante dieléctrica lo que nos da es una idea de la habilidad de la molécula para polarizarse, por ejemplo. Eso lo podemos ver en esta ecuación, si algún día la aplicamos. Y el otro parámetro importante es el delta, que es el factor de disipación. Y esto nos dice la habilidad que tiene esa molécula para transformar esta energía de microonda en calor, pero a una dada frecuencia y una dada temperatura. O sea que va a depender de la frecuencia de microondas y de la temperatura a la que estemos trabajando. Otra propiedad importante es el poder absorbido. Y este va a depender de cuánto la microonda puede penetrar dentro de nuestra materia. Y por eso es que se definen estas nuevas propiedades. Una es la profundidad de penetración, que es la distancia desde la superficie hacia el interior, donde la intensidad cae aproximadamente un 37%. Es 1 sobre E. Y también tenemos la profundidad de piel, que se da en metales, y se dice profundidad de piel porque no puede penetrar tanto en los metales debido a la movilidad libre de los electrones. Esto hace que la onda no penetre, sino que haya inducción de corriente. Entonces, en base a cómo se comporte, o sea, a estas propiedades que vimos, profundidad de penetración, el epsilon y el delta, cada material va a tener una distinta respuesta frente a la microonda. Y en base a eso la podemos clasificar en 4 grupos principales. Los que son transparentes, los que son absorbentes, opacos o absorbentes mixtos. Los transparentes son los que la microonda atraviesa el material y no interacciona con él, entonces no se absorbe. Ejemplos de eso son el cuarzo y el teflón. Los absorbentes, la microonda sí interacciona, se transforma en calor, entonces ejemplos de esto es el agua, que el agua es la que calienta los alimentos cuando nosotros los ponemos dentro del microondas, y vamos a poder también utilizar carburo de silicio o carbono en su forma de grafito. También tenemos los materiales opacos, que son los que reflejan la onda, como si fuera un espejo, y estos son los metales. Por esto mismo también las carcasas de las microondas, o el interior de la cavidad, es de un metal, lo que provoca que la microonda rebote dentro de esa cavidad. Y por último tenemos absorbentes mixtos, en donde al menos uno de los componentes absorbe energía. Puede ser, por ejemplo, una matriz polimérica a la que se le agrega algún refuerzo, y de esta forma conseguimos que también absorba microondas. Para continuar, lo que tenemos que saber es que también hay distintos mecanismos de calentamiento. O sea, dependiendo del fenómeno que produzca la microonda en nuestro material, tendremos eh, algún tipo de calentamiento. Y esto van a depender si el material es magnético o si no es magnético. ¿Y eso por qué? Porque si no es magnético, solo va a interaccionar nuestro campo eléctrico con el material. Entonces es un poco más simple.
Y de esto tenemos dos formas de calentamiento. Uno que se denomina pérdida dipolar y el otro pérdida de conducción. El de pérdida dipolar es el que vimos en la animación, el que el dipolo se intenta acomodar todo el tiempo al campo eléctrico variante. En el pérdida por inducción, de conducción, eh, se genera un nuevo campo magnético debido a que hay movimiento de electrones. El movimiento de electrones produce corriente y la corriente produce un campo magnético. Y esto también va a ser variable en el tiempo. Eh, bueno, y produce varios fenómenos sobre los electrones, lo que también genera calor. Fíjense que esto ya es en metales y en semiconductores, donde tenemos una movilidad de electrones un poco mayor que en las moléculas polares. Y después, si es magnético, ya acá se complica un poco, los mecanismos son más complejos, ya que el campo eléctrico y el magnético van a interaccionar al mismo tiempo con nuestra molécula. Y para ello hay 5 métodos distintos. Después, si alguien necesita saber alguno más en específico de estos, nos podemos charlar, pero se hacía muy largo, si no. Bueno, una vez que sabemos qué tipo de calentamientos existen, eh, podemos aplicar distintas técnicas de calentamiento, entonces. Las más comunes son tres. El calentamiento directo, que es el primer dibujito, es en donde nuestra materia, si nuestro material sabemos que es absorbente, entonces se expone directamente a la microonda. Y por alguno de los mecanismos anteriores va a producirse su calentamiento. Después existe un calentamiento selectivo. Por ahí nosotros solamente queremos generar calor en una sola parte del material. Entonces lo que se hace es aislar el resto del material y exponer solamente la zona que nosotros queremos calentar. Nada, se aplica a la microondas y algunos de los fenómenos que recién describí van a producir el calentamiento de esa zona. Y por último, hay materiales que no se pueden exponer directamente a la microondas, algunos metales, por ejemplo, porque generarían corrientes eléctricas, chispas, etc. Entonces lo que se hace es utilizar un susceptor. El susceptor lo que hace es absorber la energía, calentarse, y por algún fenómeno de transporte, como es la conducción y la convección, le comienza a pasar calor, a transferir calor al material que nosotros queremos. El susceptor es el rojito y el material nuestro problema es el amarillo. Pero hay que tener en cuenta que a medida que la temperatura aumenta de nuestro susceptor, no solamente vamos a tener convección y conducción, sino que también a altas temperaturas tenemos el fenómeno de emisión. Entonces ahí ya se sumaría un tercer fenómeno de transferencia de calor. Y algunos metales tienen lo que se denomina temperatura de material, que por encima de ella sí absorben energía electromagnética. Entonces, cuando se supera esa temperatura de material, tendríamos los tres fenómenos recién nombrados, conducción, convección y emisión, y a su vez el material también absorbe energía electromagnética. Y eso genera un calentamiento interno muy rápido. Son los tipos de calentamientos más usados. Después también existe la posibilidad que son los absorbentes mixtos, que nuestro material no absorba calor, pero nosotros necesitamos que sí absorba por alguna reacción o algún fenómeno que queremos provocar. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, este de acá es una matriz polimérica, se le ingresa un refuerzo, se le pone un refuerzo interno. El refuerzo interno puede ser, por ejemplo, fibras de carbón, porque el carbón sí absorbe microondas. Y de esa forma, depende cómo esté repartido esas fibras en el interior. Fíjense que también depende del grado de cristalinidad, va a depender también de las temperaturas, porque la propiedad de absorción de energía electromagnética depende de la temperatura y de la frecuencia. Y también, perdón, y también va a depender de los tamaños de las partículas que quedan internamente y de la distribución de los mismos. O sea, hay un montón de factores para el calentamiento. Pero en general sí queda bien repartido. Y tenemos eh, granos pequeños, que son los que absorben la energía, la distribución de calor dentro de nuestra matriz va a ser mucho más eficiente. Por último, para redondear un poquito la comparación de lo que es un calentamiento convencional, que es el que obtenemos por uso de hornos o baños térmicos, versus el calentamiento por microondas, tenemos que cuando calentamos por microondas, el calentamiento es volumétrico, o sea, toda nuestra muestra se calienta al mismo tiempo, no hay gradientes de temperatura. Siempre que cumplamos con las propiedades de la constante eléctrica y que la profundidad de penetración sea suficientemente grande para que toda la muestra se caliente homogénea.
En cambio, cuando calentamos por medio de un horno o de un baño, siempre vamos a tener un gradiente de temperatura. Las paredes van a estar mucho más calientes que el interior, porque acá dependemos de la conducción y convección del material. Eh, bueno, el uso del microondas, gracias a esto de estos tipos de calentamientos y de que no genera ¿cómo se llama? Gradientes de temperatura y que es un calentamiento volumétrico, cada vez se fue usando más en lo que es la historia. Fíjense que entre el 50 y la década del 70 solamente se había conseguido utilizar temperaturas menores a 500, por lo tanto se utilizaba para cocinar o secar materiales, lo mismo en la industria farmacéutica para secar algunas drogas, y a veces iniciar reacciones pero que necesiten una energía de activación muy baja. Luego, en la década de lo que es el 70 al 2000 aproximadamente, ya se llegó a temperaturas del orden de los 1000 grados. Entonces eso permitió hacer síntesis de nanotubos de carbonos, de cerámicos y vidrios, y se empezó con la sinterización de algunos materiales. Ya es una temperatura importante. Y desde el 2000 hasta hoy se ha conseguido superar los 1000 grados, eh, lo cual ayudó a obtener cerámicos de alta densidad. Se puede fundir metales y bueno, se utilizó para la fabricación de un montón de materiales nuevos y en varios campos de la ciencia. Un ejemplo, dos ejemplos voy a dar de lo que es la ventaja de usar microondas hoy en día. Lo tenemos acá, por ejemplo. Estas son reacciones orgánicas. Acá están las condiciones que se usan normalmente y las condiciones que se obtuvo el mismo resultado utilizando microondas. Fíjense, por ejemplo, para una bromación, que de los ejemplos era el que menos tardaba en condiciones normales. Una bromación consumía 45 minutos. Cuando se utilizó microondas se obtuvo el mismo resultado en 8 minutos. Ahora vamos al otro extremo. El más largo era una hidrólisis, la cual tardaba 34 horas. Bueno, utilizando microondas se pudo realizar entre 9 y 15 minutos. Y ahora otro ejemplo que a muchos de acá les va a gustar es la sinterización o densificación de materiales cerámicos. El de acá arriba pertenece a un material que tiene alúmina en su interior y este a un material que tenía circonio. Fíjense que para la misma temperatura el porcentaje de densificación siempre fue mayor en lo que es la utilización de microondas. Y si a esto le agregáramos una curva de tiempo, el tiempo de utilización de microondas para llegar a esta temperatura es muchísimo menor. Quizás para llegar a 1000 grados en el horno estaremos 4 o 5 horas, mientras que estamos 45 minutos o una hora como máximo en el microondas. O sea que el gasto energético es muchísimo menor también. Lo mismo pasó con el material de circonio. A la larga se termina obteniendo el mismo porcentaje de desificación, pero bueno, con tiempos mucho más cortos. Y otra cosa muy buena fue que para este material de circonia, acá está la fórmula química del material, se obtuvieron granos más pequeños y de una distribución de tamaño homogénea, comparado con lo que se obtenía en la metodología convencional, o sea, calentamiento por horno. Bueno, ahora pasamos a lo más lindo, que son las modificaciones que nosotros hicimos con Mati Stabile en el laboratorio, algunos resultados y algunas pruebas que obtuvimos hasta el momento. Lo primero es, bueno, conseguimos un microondas convencional y lo modificamos. Lo que hicimos fue agregar ladrillos aislantes refractarios y hacer una nueva cavidad más pequeña, en la cual modificamos el plato, diseñamos un plato más pequeño, alargamos lo que es el eje del motor giraplatos, agregamos un ventilador para sacar los vapores que se generaban aquí dentro y pusimos una sonda de temperatura. Este primer diseño tenía el ventiladorcito para sacar vapores, debido a que como trabajo con geles y mi idea era empezar a secar geles, bueno, acá adentro se generaban vapores de distintos alcoholes y necesitaba sacarlos. Las primeras pruebas que hicimos, a pesar de haber hecho cálculos para ver cuál era la cantidad de energía necesaria para evaporar todo el solvente, y dividirla en el tiempo para saber qué potencia teníamos que aplicarle a nuestra muestra, fallaron. O sea, mis geles explotaban hermosamente. Pero bueno, fue volver a recalcular, volver a hacer distintos tiempos de calentamiento y de pausa en el microondas. Y por suerte pudimos obtener, por ejemplo, poniendo un gel de este tamaño,
este es el head original que yo pongo, llegar a un material seco sin que se me aparte. Y esto, si comparamos las ventajas, el secado convencional me lleva aproximadamente un mes. Mi secado convencional es, tengo recipientes en donde yo controlo la humedad relativa a ese recipiente y los voy disminuyendo de recipiente, sí, voy cambiando de recipiente a uno de menor humedad cada un determinado tiempo. Eso me lleva un mes. El nuevo secado, o sea, conseguir este resultado me lleva aproximadamente un día de trabajo. Entonces, nuevamente, el tiempo de trabajo es fundamental. Es muy importante las ventajas que tiene. Y otro detalle muy importante fue la automatización, que esto completa la presentación de Rami del lunes. Le tengo que agradecer de nuevo muchísimo a Rami, porque con él pudimos conseguir que nuestro microondas reciba, al menos por ahora, una línea de 20 comandos, en donde el comando es encender, apagar, que más o menos para el protocolo que yo armé dura una hora. O sea, cada una hora tengo que ir, volver a apretar Enter y consigo que trabaje una hora solo y sin error, porque prende y apaga el tiempo que nosotros le decimos. La próxima idea o el próximo paso sería utilizar un protocolo MQTT en el cual se le envíe al microondas una señal cada una hora y que repita este procedimiento o un procedimiento nuevo. Bueno, una vez que obtuvimos el secado, con Mati queríamos ir por más, o sea, ya llegamos a secar la muestra sin que se parta. Mis geles, una vez que están secos, necesitan un curado a 300 grados y una calcinación a 1500. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar más temperatura. Y lo primero que hicimos fue agarrar de estos ladrillos refractarios, aislantes, hacerle un hueco en el medio y poner nuestro crisol de carburo de silicio adentro. Eh, lo dejamos 10 minutos, si mal no me acuerdo, y conseguimos una temperatura de 800 grados centígrados. Si pueden ver, el rojito de ahí es el rojo del carburo de silicio. Bueno, esto nos obligó a querer ir por más temperatura y a su vez hacer una nueva modificación en el microondas. Lo que hicimos ahora fue, al crisol de carburo de silicio que nosotros fabricamos, lo envolvimos sí, en manta refractaria y aislante, que más o menos resiste entre 1400 1500 grados, y todo eso lo pusimos en la cavidad pequeña que teníamos del primer modelo que hicimos. Entonces luego de esto, prendimos el microondas y fíjense ahora el color rojo sí, da una idea de la temperatura a la cual estamos trabajando. Adentro del crisol, en esta ocasión no tenía la sonda para medir temperatura. Lo que hicimos fue poner los conos pirométricos y el resultado, después de un rato, lo que conseguimos fue esto. Uno de los conos cayó totalmente. El segundo cono que habíamos puesto perdió su forma. Fíjense que no tiene las aristas y está caído, que es este, que creemos que si lo hubiéramos dejado unos minutos más al microondas hubiera terminado de caer. Y el tercer cono, que es el que quedó paradito, no se nota bien, pero si lo tuvieran en la mano, se deformó un poquito ese cono. Y llegamos a la conclusión de que en ese momento del video pudimos llegar a una temperatura mayor a 1450, dado que este cono cayó, pero menor a 1600 porque los otros dos no terminaron de caer. Así que por ahora falta corregir varias cositas de lo que es la aislación para poder superar esta temperatura o mantener a 1500 un poco más estable, sin dañar lo que es la parte electrónica. Pero bueno, estos son los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias a Mati y a Rami por ayudarme en todo esto. Bueno, abrimos los micrófonos para